Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Defensa con la palabra. La Biblia en un año. Hebreos 3 y 4. Génesis 48 y Salmos 38. Esas son las lecturas que usted debe hacer hoy para que complete la lectura de la Biblia en este año. La lectura de hoy para el devocional está en Juan 10, 32, 42 y nos dice: Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mire, el tema de este devocional es muy interesante. Nos dice defensa con la palabra. La Biblia dice que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús siempre utilizó la palabra, siempre citó el libro de Deuteronomio. Cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En una ocasión, Satanás inclusive trató de usar la misma palabra de Dios para confundir a Jesús, citando el Salmo 91 y diciéndole a Jesús que se arroje, porque allí enviaría a sus ángeles, como está escrito. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Siempre Jesús respondió con la palabra. Y una pregunta para ti: ¿cómo respondes tú cuando Satanás te ataca en tu mente, en tu corazón, con la palabra o con situaciones? Porque Satanás puede utilizar la misma palabra. Bueno, pero la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y por qué a ti ahora te está faltando esto o te está faltando aquello? Es siempre bueno recordar la palabra de Dios ante cualquier situación. La Biblia dice: no he visto justo desamparado. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, y la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Es decir, hay milagros, hay revelaciones, hay cosas que se activan para aquellos que creen. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra de Dios. No he visto justo desamparado. Hermano, por eso es tan importante que usted conozca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No tropiezas cuando tus decisiones, cuando cada paso es guiado por la ley, por la palabra santa, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada que penetra hasta lo más profundo y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y que parte el alma y el espíritu. Cuando habla aquí de que parte el alma y el espíritu, es decir, que puede separar lo que es almático y lo que es espiritual, las cosas que son de las emociones nuestras y las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Y las cosas del Espíritu de Dios no tienen que ver con cómo nos sintamos ni lo que esté pasando a nuestro alrededor, sino con lo que Dios dijo que es. Porque Satanás más de una ocasión te dirá: tú no eres nadie, tú no sirves para nadie, a ti nadie te quiere. Pero Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces eso sucede cuando nosotros usamos la palabra de Dios como defensa. Y eso es lo que dice acá, que Jesús, ante aquellos hombres que lo usaban de blasfemia, que lo acusaban de blasfemia, Jesús una vez más utiliza la palabra. Él les citó el Salmo 82, hizo alusión al Salmo 2, que hablaba del Hijo de Dios. Y les refirió también todas las señales que Jesús había hecho. Una de ellas, la que acababa de ser, sanar a un hombre ciego de nacimiento, de la cual el Salmo 146 habla, que es obra de Dios. Así que Jesús estaba usando la misma palabra para mostrarle quién él era, que él era hombre, pero que era Dios, que era el Hijo de Dios.
Hay personas que dicen, bueno, Jesús no es Dios, pero los mismos judíos están aquí, dice que lo querían apedrear porque Jesús mismo estaba diciendo que Él es Dios. El verso 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, yo dije, escrito está en vuestra ley. Vosotros, yo dije, dioses sois. Jesús está usando esto aquí como un sarcasmo, porque el Salmo 82, cuando se refiere que Dios le dice, ustedes dijeron dioses sois. Por un lado se refiere en aquel tiempo a los jueces, a los gobernantes, que Dios le dijo que deben juzgar en lugar de Dios como si fuera Dios, pero ellos se constituyeron en jueces injustos. Pero por el otro lado estaba la cultura de los reyes paganos de creerse Dios y llamarse a sí mismo Dios. Eso pasó con los romanos, con los griegos. Nabucodonosor hizo que le hagan estatua y va a suceder una vez más en los tiempos finales con el anticristo, quien se va a hacer a sí mismo Dios. Y por eso Jeremías 10, capítulo 11 dice, ustedes dicen que son dioses, pero los dioses que no hicieron los cielos y la tierra perecerán como cualquier príncipe. Así que vano le es a cualquier hombre creerse Dios o actuar como si fuera Dios. Otra manera de uno creerse Dios, es cuando nosotros permitimos que la soberbia nos haga creer que Dios no existe y que todo termina como cuando uno nació y cuando uno murió. Y no es así. Hay un autor que dice, cuando tú naciste, los cielos y la tierra estaban hechos. Tú tienes que pensar que alguien lo hizo antes de ti. Y cuando tú te mueras, van a quedar aquí y te vas a ver la cara con el que los hizo. Bendito el nombre de Dios. Dice Jesús en el verso 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oiga, hermano, eso es Jesús diciéndole que Él y Dios son uno. Procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Es decir, es la segunda vez que misteriosamente, entre ellos, queriendo echarle mano, queriendo apedrearle, de repente Jesús pasa en medio de ellos y ellos no pueden atraparle. ¿Cómo era que Jesús hacía eso? Yo te voy a decir que lo mismo te pasa a ti y a mí muchas veces sin darnos cuenta. Tú no te imaginas las veces que Satanás ha querido matarte, atentar contra tu vida, que tú has sido en un vehículo y que en el diseño de Satanás para ese día estaba que tú murieras y no moriste. Y tal vez tú no te diste cuenta, pero en el registro que escribe el Espíritu Santo, que eso equivale a la Biblia, queda escrito, y aquel día los demonios querían matar a fulano, pero no pudieron. Fulano, aunque el carro se estrelló, aunque pasó tal situación, fulano escapó libre aquel día. Hay muchas cosas que nos vamos a dar cuenta aquel día en el cielo. Y vamos a ver cómo fuimos amados. Por eso dice la Biblia, ahora vemos en parte y en parte entendemos como si fuera por un espejo, pero aquel día conoceremos cómo hemos sido conocidos. El verso 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Qué pena, como aquellos lo rechazaron y querían apedrearlo en Jerusalén. Sin embargo, allí en Galilea, en el Jordán, donde Juan había estado bautizando, allí la gente era tan receptiva. De los que ellos se burlaban y decían Galilea de los gentiles, de los que decían de esa zona no sale nada bueno, esa gente sí abrieron el corazón para recibir a Jesús. Entre ellos estaba un hombre llamado Simón Pedro y muchos otros que le creyeron y le sirvieron. En el camino hubo una mujer de Samaria, la que le llamaban la samaritana, y hoy esta palabra te llega a ti. Quiera Dios que tú también abra el corazón para recibirle, para crearle, para confiar en Él. Dios te bendiga
Dios te guarde. Te recordamos que hoy viernes inicia a las 7 de la noche. Tenemos cita obligada porque inicia en nuestra iglesia la preparación para ese retiro de 3 días que tendremos la próxima semana, que se titula Encuentro con Dios. No te quedes, estás a tiempo. Llámanos y escríbenos al 809-568-6039. No te pierdas este retiro que se titula Luz en las tinieblas. Dios te bendiga.